Buen día chicos, ¿cómo les va? Les hago un videito tutorial para aquellos que no pudieron estar en la clase por Zoom de la tercera clase de Ciencias Sociales. Es el tiempo y la historia, la actividad número 3 que vamos a hacer y está relacionado con las líneas de tiempo. La línea de tiempo es un elemento fundamental para representar gráficamente el transcurso del tiempo, ¿sí? Y por eso es ideal que ustedes puedan analizar una línea de tiempo e inclusive realizar una línea de tiempo. Tengan en cuenta al armar una línea de tiempo que tienen que fijar la misma escala que van a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, utilizar la misma cantidad de centímetros para representar cada año, cada 10 años o cada 100. Si utilizan una hoja cuadriculada, pueden representar dos cuadraditos cada año, ¿sí? Siempre constante, no varíen, o cada 10 años o cada 100 años, ¿sí? Lo que tienen que hacer en la actividad número 1 es confeccionar una línea de tiempo que empiece con el año que ustedes nacieron y que concluya en el presente, 2021. En la parte superior de la línea de tiempo tienen que marcar los hechos importantes para ustedes. Y en la parte de abajo de la línea de tiempo, lo que sucedía en el mismo año, los sucesos más relevantes del país o del mundo que sucedían en el mismo año en el que transcurrían los hechos que para ustedes son importantes. Este es un ejemplo, ¿sí? Supongamos que ustedes nacieron en 2008, no lo sé, quizás nacieron en 2009. Eso va a comenzar una línea de tiempo con el año 2008. En la parte superior van a poner los hechos importantes para ustedes, como por ejemplo el nacimiento. Acá pueden poner la fecha de nacimiento, el día y el mes, ¿sí? Y abajo tienen que investigar qué es lo que sucedía al mismo tiempo en el mundo o en nuestro país que era relevante o importante. En este caso yo busqué y encontré que hubo una crisis financiera o económica muy importante a nivel internacional que afectó a muchísimos países. Hay espacios en blanco porque no voy a completar todos los espacios, ¿sí? Desde el 2008 al 2021 hay muchos años. Ustedes tienen que ir completándolo con los eventos en la parte de arriba más importantes para ustedes y en la parte de abajo los sucesos importantes del mundo. Vamos a poner como ejemplo el 2014. Tomé como este ejemplo de que en ese año nació un hermano de ustedes, como hecho importante, ¿sí? Pueden poner directamente nació un hermano, o el nombre, nació mi hermano fulano tal, en tal día y tal mes. Y en la parte de abajo investigué que en 2014 se pone en órbita el primer satélite de telecomunicaciones de la Argentina, un hecho importantísimo que nos permite estar más comunicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos satélites sirven para las comunicaciones, para la telefonía celular y para otras cuestiones, como por ejemplo Internet. Obviamente que no puse todos los años y vamos al 2020. En la parte superior puse un hecho importante que es para ustedes, que egresaron de la escuela primaria, ¿sí? Ustedes pueden poner los hechos que ustedes consideren importantes para sí mismos, pero al mismo tiempo tienen que buscar y poner en la parte inferior qué es lo que sucedía en la Argentina o en el mundo. Bueno, el 2020 se caracterizó por la pandemia del coronavirus, ¿no? Que azotó a toda la humanidad. Y finalmente, nuestra línea de tiempo termina el 2021. Yo puse que ustedes comenzaron la escuela secundaria, pero pueden poner lo que ustedes les consideren importante. Y abajo puse que, bueno, se descubrió la vacuna contra el COVID-19 y que se comenzó a vacunar exitosamente en nuestro país y en muchos países del mundo, ¿sí? Vamos a la actividad 2. En la actividad 2 ustedes tienen que observar una línea de tiempo que muestra años antes y después de Cristo y luego ubicar estas líneas, ¿sí? Ubicar estos años en la línea de tiempo, los que figuran a continuación. Antes quiero mostrarle esto. Bueno, esto ya les dije que un dato importante para una línea de tiempo siempre es fijar la escala que van a utilizar, la misma cantidad de centímetros para la misma cantidad de años.
Datos a tener en cuenta, o datos importantes, es que los hechos anteriores al nacimiento de Cristo se ubican cronológicamente en forma descendente. El número es mayor cuanto más antiguo sea el suceso, y a estas fechas se les agrega la expresión antes de Cristo, o AC. ¿Sí? Los acontecimientos ocurridos con posterioridad al nacimiento de Cristo son contabilizados en forma ascendente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más reciente sea el año, más grande va a ser. Al contrario de lo que pasa con los años antes de Cristo. Es importante recordar que el límite entre las dos edades es el año 1, año en que nació Jesucristo. Nuestra cultura es occidental y cristiana, y por lo tanto tomamos como fecha de referencia para medir el tiempo histórico el nacimiento de Jesucristo. Otras civilizaciones, como por ejemplo la civilización romana, tomaba como fecha de inicio para empezar a contar su historia a partir de la fundación de Roma. Ese era el año 1 para ellos, cuando se fundó la ciudad de Roma. En el caso de nosotros, nuestra cultura indica que cronológicamente nosotros comenzamos a contabilizar el tiempo histórico a partir del nacimiento de Cristo, que ese es nuestro año 1. Por ejemplo, el pueblo judío no va por el año 2021. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no empieza a contabilizar desde ese año, porque no es un hecho trascendente para su historia, ni para su fe, ni su religión. ¿Sí? También hay que tener en cuenta que el año 0 no existe, ni tampoco el siglo 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente los años están formados por otras unidades de tiempo. Un año equivale a 365 días. ¿Sí? El año 0 no tendría días. El 0 es la nada misma. Lo mismo que el siglo 1. El siglo 1 corresponde cada siglo tiene 100 años. ¿Sí? No existe el siglo 0. Entonces, se pasa del año 1 a.C. al año 1 después de Cristo. Y lo mismo con el siglo 1 a.C. al siglo 1 después de Cristo. Esto lo vamos a ver mejor acá. ¿Sí? Lo que está en amarillo es antes de Cristo y lo que está en verde es después de Cristo. ¿Sí? Fíjense cómo inmediatamente nosotros tenemos el año 1 después de Cristo y el año 1 antes de Cristo al ladito. ¿Sí? Y va aumentando. Cuanto más antiguo sea el año antes de Cristo, más grande va a ser. Por el contrario, los años después de Cristo, posteriores al nacimiento de Cristo, cuanto más reciente es el año, el número es más grande. ¿Sí? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que bueno, está bien, hasta acá estamos. Nosotros tenemos esta línea de tiempo. En el punto 2 yo le voy a dar esta línea de tiempo. En el centro con el 1, que es el nacimiento de Cristo, y en los extremos 800 antes de Cristo y 800 después de Cristo. Usted tiene que ubicar estos años. 750 después de Cristo, bueno, lo vamos a ubicar acá. Más cerca, 750 después de Cristo tiene que ir acá. Está equivocado. Más cerca del 800. Y así con todos. ¿Sí? Tratar de ubicar en una línea de tiempo estos hechos. Yo les voy a mostrar ahora. La actividad, tal cual se la voy a presentar. La actividad 3. ¿Sí? Acá tienen que poner lo que les mencioné en el punto 1, de los hechos importantes. Esta línea de tiempo comienza el año de su nacimiento y termina en el 2021, y en la parte superior ponen los hechos importantes para ustedes, y en la parte inferior los hechos importantes del mundo y de la Argentina. Esta es la actividad 2, ¿sí? Donde tienen que colocar estos años, si son antes de Cristo del lado izquierdo del nacimiento de Cristo, y si son después de Cristo del lado derecho del nacimiento de Cristo. Y finalmente tienen que buscar información y realizar una línea de tiempo con las siguientes edades de la historia, sumado a la prehistoria,
Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, con los correspondientes años y que marquen el inicio y el final de cada etapa. Como ejemplo, bueno, este puede ser un ejemplo. Lo que le falta a esto es, antes de la Edad Antigua, es la prehistoria, ¿no? Eso tiene que investigarlo. Pero estas son las edades de la historia: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. ¿Cuándo comienza la historia? En el año 3500 a.C., cuando se encuentra el primer documento escrito. Y va hasta el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano. En el medio tenemos el nacimiento de Cristo. La Edad Media termina en 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, pero algunos otros dicen que termina en 1492 con el descubrimiento de América. Y es ahí donde comienza la Edad Moderna, que va hasta 1789 con la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea comienza en 1789 y continúa hasta el día de hoy. A esta línea de tiempo habría que agregarle, antes de la Edad Antigua, la prehistoria. La prehistoria se divide en Paleolítico y Neolítico. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido de utilidad este video. Nos vemos en la próxima clase.